Queridos amigos, bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Ya hemos tenido varias veces en este programa a obispos que dirigían, que estaban al frente de una prelatura territorial. Esta realidad eclesial es muy importante y conviene siempre tenerla en cuenta. Hay 44 prelaturas territoriales en el mundo, de las cuales la mitad están en Brasil y en Perú. Tenemos hoy con nosotros a Monseñor Pedro Bustamante, que es obispo de la prelatura de Sicuani, Cusco, en Perú. Monseñor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Con la alegría de estar con ustedes, verdaderamente para mí estar junto a ustedes reunido en este día me llena de profunda emoción al saber que podemos llegar a tantos hermanos y hermanas del mundo entero a través de esta televisión y verdaderamente a la orden de ustedes, que Dios quiera. Hemos dicho que las prelaturas territoriales, que hay 44 en el mundo, pero ¿qué es exactamente una prelatura territorial sin meternos en derecho canónico o en cosas muy complicadas? ¿Pero por qué existe esta realidad? Las prelaturas territoriales son pequeñísimas porciones del pueblo de Dios en situaciones un poco nada fáciles. Y la verdad que congrega territorios a veces que están en proceso de convertirse en diócesis, pero son efectivamente prelaturas porque no dependen por sí solas, sino que dependen de la ayuda de los demás, ya sea pastoral, económica y culturalmente, es decir, tienen una gran dependencia dentro de la Iglesia. Ajá. Es decir, que están como una prefase de formarse en una diócesis. En una diócesis. ¿Y cuándo se convertirá una prelatura en diócesis? Cuando deje de depender de los demás en el tema de los sacerdotes, en el tema de la economía, en el tema de la evangelización, etcétera, etcétera. Aunque en la Iglesia siempre existe este proceso de solidaridad, pero las prelaturas existen en situaciones a veces extremas. Complicadas. En Perú existen varias. En Perú existen varias prelaturas que están en este proceso de convertirse en diócesis y prácticamente la mayoría de las prelaturas están en el sur de Perú. Tenemos algunas sufragáneas, por ejemplo, de la arquidiócesis de Arequipa, pues está la prelatura de Juli, la prelatura de Ayaviri, la prelatura de Camaná, y a donde yo pertenezco, que es la arquidiócesis del Cusco, a la metropolitana, que es la arquidiócesis de Cusco, pues la arquidiócesis del Cusco tiene dos prelaturas, la prelatura de Chuquibambilla y la prelatura de Sicuani, y entre nosotros está la diócesis de Abancay. Entonces, estamos en este proceso. Ha comentado que son situaciones difíciles, diferentes factores podían hacer que la situación fuera difícil. ¿Es en su caso la altura, por ejemplo, uno de estos problemas? Yo creo que sí, la altura y la situación geográfica, porque imagínate que en mi prelatura pues pertenecen las 4 provincias altas del Cusco, y entre ellas está Espinar y Chumivilcas, las más altas. Que estamos hablando de una altura, simplemente la altura de Espinar, por ejemplo, está a 4.001 metros, altísimo. 4.000 metros. 4.000 metros prácticamente, y la de Chumivilcas está entre 3.900 igual a 4.000 metros. Son las 2 provincias más altas del Cusco. La de Canchis, cuya capital es Sicuani, pues está en 3.500. La de Canas, cuya capital es Yanaoca, está igual a entre 3.600 metros, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, verdaderamente son situaciones en las que... Es un desafío, humanamente hablando. Todo es un desafío. Todo es un desafío. El clima es un desafío, la altura es un desafío para los pastores que trabajamos en el día a día en esa zona, ¿no? Usted de todas maneras ya nació, iba a decir en lo alto, ¿no? Porque sí. Yo creo que usted ya nació a 2.900 metros de altura. Yo nací también en el departamento de Ancash, en la provincia de Recuay, distrito de Cotaparaco. Al norte. Al norte, que pues está a 2.900 metros, un poco más bajo, pero ya alto. Crecí, estuve allí hasta los 17 años, hasta que descubrí mi vocación. Yo le quería preguntar, ¿cómo descubrió su vocación? ¿Tiene quizá un camino de acompañamiento? ¿O fue un momento en que notó la llamada, si dijéramos? Fue un momento porque lo que pasa que yo tuve la suerte de conocer a los 17 años a Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, que antes había sido obispo de Huaraz. Él fue obispo de Huaraz en el año 1971 en una situación compleja y difícil porque Huaraz había sido azotada por el terremoto del año 1970. Entonces él sustituyó a un obispo que había quedado herido en aquellas circunstancias y como para levantar a... Siendo obispo ya. Siendo obispo a Huaraz, ¿no? Entonces se hizo muy cercano a mi familia, y amigo de la familia, conocí a él a través de mi padre, entonces tuvimos un cierto contacto con él, ¿no? Entonces hasta que un día fuimos a visitarlo en Lima, porque ya era arzobispo de Arequipa, y tuvimos la experiencia de que él me diga, pues, vámonos, ¿no? Quédese. Quédate. Ajá. Y me quedé allí. ¿Se quedó? Me fui a Arequipa. ¿Directamente se quedó? Sí. O sea, usted fue a visitarlo Después de 2 días tomé la decisión, me marché y ingresé al seminario San Jerónimo de Arequipa. Ahí me formé durante 7 años. Terminado sacerdote, terminado los seminarios, fui ordenado sacerdote. Ingresé al seminario, me nombró párroco de una pequeña parroquia, pero en ese tiempo importantísima. En Arequipa todo. En Arequipa, Nuestra Señora del Carmen de Jante, era un pueblo joven en aquella época, ahora es un distrito pujante. Y después venir a estudiar aquí a Roma. O sea que fue un dejado todo y sígueme. Sí. Como en el Evangelio. Como en el Evangelio. Fue una experiencia fantástica que hasta el día de hoy la recuerdo con inmenso cariño, ¿no? Es el primer llamado de Dios en la que a través de él el Señor me dijo, sígueme, y dejando sueños, dejando ilusiones en ese momento, me marché a Arequipa, a un país a un departamento a 1000 kilómetros de Lima, ¿no? Nada que ver con la realidad que había vivido usted hasta entonces. Totalmente, 1000 kilómetros. ¿Cómo reaccionó su familia? Mi familia, pues como todas, a veces dolida por la decisión que toma el hijo casi adolescente de 17 años, pero me dio ánimo la fortaleza de mi padre que me animaba y me decía, pues, ánimo, no podíamos fallarle al Señor que te está llamando, ¿no? ¿O lo vieron también como una llamada que les costaba a ellos también entregar al hijo? Totalmente, tal es que cuando me iba a Arequipa tomando el bus, todo el mundo lloraba, mis hermanas lloraban, todos, verdaderamente era como la despedida definitivamente del hijo y del hermano que partía a un lugar desconocido, y efectivamente era un lugar desconocido para mí. Sobre todo es el cariño y el miedo que se tiene cuando se pierde a alguien tan lejos, es claro. Pero ahora ya han visto que realmente la llamada tocó, dijéramos, porque uno también dice que sí y luego nunca se sabe si el tiempo y la situación cambia. Pero ahora, me imagino que ahora estarán muy agradecidos cuando han visto... Sí, mi padre el día en que me ordené sacerdote era el hombre más feliz. Ya partió a la casa del Padre, ya no he tenido la suerte de verme físicamente en el día de mi ordenación episcopal, pero yo estoy seguro que desde el cielo él y mi madre han estado muy contentos. Estábamos hablando del desafío que es la prelatura con sus 4000 metros.
Pero además quizá hay otros desafíos también desde el punto de vista social o económico de la prelatura que tiene usted. Yo creo que existen dos desafíos dentro de la prelatura que yo he tratado en estos pocos meses, ni siquiera un mes, de tratar de ubicarme. Primero es el crecimiento de las sectas. Las sectas han crecido en esos lugares a veces de una manera acelerada por la falta de pastores, de sacerdotes, en lugares a veces tan complicados y difíciles. Ellos, por el mecanismo que han tenido, han podido llegar mucho más fácil, mucho más movimiento a algunos lugares de esa zona. Y en algunos lugares, con toda razón, podríamos decir que nos están ganando espacios. Y algunos son mayoritariamente, si antes eran mayoritariamente católicos, ahora son mayoritariamente evangélicos. Claro, yo leí, más las estadísticas dicen, pero no sé si son ciertas, 300.000 claro, más o menos de población y 260.000 serían católicos, es decir, los otros 40.000 ha sido un proceso de los últimos años, se puede totalmente decir. Entonces, algunos distritos, no estamos hablando de provincia, porque en la provincia somos mayoritariamente católicos, pero algunos distritos más alejados, caseríos alejados, comunidades alejadas, estancias alejadas, pues nos han estado ganando espacios. Por falta, sobre todo, de presbíteros, de presencia nuestra. Tal vez que nosotros nos hayamos replegado un poco, simple por el hecho de preocuparnos más por haber realizado tantas obras materiales, porque se ha trabajado mucho, no es que no se haya hecho nada, se ha evangelizado a través de estructuras, pero creo que ha faltado un poquito, me atrevo a decir, un poquito de predicación justamente de la palabra de Dios. Veo que ese pueblo tiene mucha hambre de Dios. Y como tiene muchísima hambre de Dios, pues anda buscando en todas partes donde lo encuentra. Y se encuentra con un evangélico que le habla de Dios, se va con él. Y si encuentra un católico que le habla de Dios, pues estará también con el católico. Entonces, creo que de nuestra parte tiene que haber mayor disponibilidad para la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, tal como lo está animando hoy en día el Papa Francisco, salir justamente a las periferias de nuestra prelatura, a los más alejados, justamente para convertirnos en misioneros. Y ahí es cuando nos vamos a encontrar muchas veces con la herida, con el sufrimiento, con el dolor de nuestro pueblo, ¿no? A través de esa cercanía que hace falta también de los pastores. Yo creo que los pastores tenemos que estar mucho más cerca, más cercanos a las alegrías y sufrimientos de nuestro pueblo, ¿no? Y creo que es el momento, ¿no?, ha llegado el momento de contar, gracias a Dios, con un clero nativo que poquito a poquito va surgiendo. A mí me ha dado mucha alegría encontrar, por ejemplo, dentro de los 16 sacerdotes que tenemos, 10... Esto hay que decirlo con lentitud, 300.000 almas, dijéramos, y 16 sacerdotes. Cuenta usted. Con 16 sacerdotes. Y dentro de los 16 sacerdotes, 10 son peruanos. El resto viene de clero extranjero. Tenemos misioneros coreanos, Ajá. 3 sacerdotes coreanos, algunos ya jóvenes, 2 están aprendiendo ahorita justamente el idioma para quedarse un largo tiempo con nosotros. Y eso es muy importante. Imagina que desde la Corea católica vayan a apoyarnos en este proceso de evangelización en Sicuani. Y también hay unos sacerdotes ya de edad que proceden de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de todos sacerdotes fideidonos, ¿no? Pero ya algunos de ellos de edad.
Pero lo positivo es que ahora ya hay 10. Hay 10, Antes sí. la proporción era todavía más extranjera que nativa Y- y ahora es al revés. Y otra alegría más que a mí me llena de entusiasmo dentro de todas nuestras limitaciones, encontrar, obtener en nuestro seminario 17 seminaristas. Es un buen número que me llena de esperanza, porque ahora en estos tiempos de crisis, de dificultad, en la que estamos atravesando en el mundo entero, encontrar 17 seminaristas en una prelatura ya es bastante. Claro. Ahí está el futuro de nuestra prelatura y vamos a seguir trabajando para fortalecer adecuadamente nuestro proceso vocacional de los jóvenes que poquito a poquito seguirán apareciendo. Animando. ¿No? Y eso me llena de esperanza, me anima de veras, en Claro medio de que las sí. dificultades. Sí, sí. Y este clero nativo además es un clero joven, me decías. Totalmente un clero joven, ubicado en las provincias más importantes y más difíciles en estos momentos de la prelatura. Por ejemplo, en Chumivilcas tenemos dos sacerdotes jóvenes, algunos con algunos posgrados en España, y los dos de Chumivilcas, dos chicos que han estudiado en España alguna licenciatura, ahora están trabajando ahí en Chumivilcas, y otros dos sacerdotes jóvenes en Espinar, en una situación también nada fácil, compleja y difícil. Y bueno, los demás están en los otros lugares de Sicuani, en las otras parroquias, en las que se multiplican. Eso te iba yo a decir, porque ¿cómo llegar a tanta gente? Tan difícil, por ejemplo, en Espinar, 2 sacerdotes para 7 u 8 distritos, que antes eran 7 u 8 parroquias. Los domingos ellos se tienen que multiplicar, correr para aquí, para allá con el carrito que ellos tienen y contar con la ayuda de animadores, de catequistas que los llevan de aquí, los llevan de allá. Verdaderamente hay mucha gente disponible. Claro, que yo le es quería totalmente preguntar. misionera. Eso le iba a preguntar. Es muy importante la labor de los laicos en estas zonas. Hace poco he estado, por ejemplo, administrando mi primera confirmación. Ha sido histórica. En Espinar, a 4.000 metros, la primera confirmación que he realizado. Y cuánta emoción he sentido, de veras, al ver a mis sacerdotes jóvenes, haber formado a más de 200 adultos, todos del campo, para recibir el sacramento de la confirmación, con la colaboración de los laicos. Y verdaderamente fue un día de fiesta, la iglesia de Espinar estaba repleta y muy contenta, y yo fundamentalmente estuve feliz al ver que los sacerdotes de alguna manera tienen sus esfuerzos multiplicados y que los frutos obviamente se verán más adelante. Ciertamente. ¿Y cuál sería el segundo desafío que El segundo mencionar? desafío, pues yo creo que tenemos que tratar de trabajar juntos en esta tarea de estar más unidos para luchar también contra la pobreza, ¿no? Es una zona... Es una zona pobre, ¿no? Y yo creo que se tiene que hacer esfuerzos comunitarios como para levantar a nuestro pueblo también de la situación en que se encuentra. Gracias a Dios el Perú se encuentra en una situación diríamos entre comillas, apogeo económico, pero que falta ese gran proceso de inclusión social. Claro. Las grandes ciudades como Arequipa, Cusco se desarrollan, pero las ciudades alejadas siguen viviendo en la pobreza de siempre. Claro. También ahí hay que llegar a la periferia. Hay que llegar también a la periferia en ese proceso de desarrollo. Y justamente la prelatura es periferia, es una situación en la que están asentadas muchas compañías mineras, pero que el dinero pasa por allí y no queda nada. Y la gente contempla y no queda nada. Entonces yo creo que entrando en diálogo sereno con las compañías en las que trabajan en la zona nuestra, trabajaremos también en beneficio de la gente necesitada a través de las obras sociales. Tenemos el trabajo que pueda realizar Cáritas, ¿no? En este proceso de salida hacia el desarrollo, ¿no? Me comentaba usted antes que la cruz que llevan, su cruz pectoral, está hecha exactamente por artesanos. Sí.
una cruz muy sencilla y me gusta llevarla porque es una donación de un sacerdote amigo, pero que lo hizo hacer justamente por los artesanos de Sicuani. Muy sencilla. Ujú. ¿Y su lema episcopal? Sé de quién me he fiado. Ujú. ¿Y por Ya, qué? pues, yo procedo de un pueblo muy sencillo, a través de una vocación también sencilla, de un llamado simplísimo que el Señor me hizo a través de un pastor. Y creo que el Señor, sabiendo todas mis limitaciones, todos mis pecados, mi miseria, se fía de mí para evangelizar una situación nada fácil. Y pienso que el Señor sabe lo que hace, y el día en que recibí el anuncio de ser nombrado obispo de Sicuani, verdaderamente pensé y dije cómo el Señor se ha fijado en mí en para una situación compleja, difícil y nada fácil. El Señor sabe lo que hace. Pero cuenta también con el apoyo de toda la Iglesia Totalmente. Universal. Cuento con el apoyo de toda la Iglesia. Yo sé que en estos momentos la Iglesia nos está mirando en todas partes, y muchos se han hecho solidarios conmigo. Es increíble. El Señor, a través de su divina providencia, nos ayuda a llevar adelante esta tarea verdaderamente nada fácil, pero hermosa. Mi última pregunta esta vez va a ser, la prelatura está también muy unida a los carmelitas. Sí. ¿Cuál ha sido el legado que le han dejado? Primero, ¿por qué está unida? Que esto a lo mejor no lo sabe cualquiera. ¿Y cuál es el legado que le han dejado? Los carmelitas pues han trabajado allí más de 50 años, desde la fundación de la prelatura. Que es jovencita, sí. Jovencita, es una prelatura muy tierna, y verdaderamente han hecho un trabajo impresionante. Un trabajo titánico en situaciones nada fáciles. Simplemente como ejemplo, yo creo que el primer obispo, para movilizarse en aquellas tierras, habría sufrido mucho. Por ejemplo, la distancia entre entre Sicuani y Chumivilcas lo hacía entre 10 a 11 horas. A caballo, además. A vehículo. Y algunas veces a caballo. Ahora, como se han simplificado un poco las cosas, porque la cuestión, volvemos a repetir, la cuestión minera, algo bueno también te ha traído, ¿no? Un par de carreteras. Las carreteras. Algunas carreteras ya están asfaltadas, sobre todo el trayecto Sicuani-Espinar y Espinar-Chumivilcas, pues está asfaltado. Ya no se hace en 10 horas, se hace entre 5 o 6 horas. Y trabajar en situaciones también nada fáciles, asumiendo retos en el proceso de evangelización, con sus alegrías y sus tristezas, no queda más que agradecerle, ¿no? Al último obispo, Monseñor Miguel Lafay, pues estaba trabajando allí hasta los 79 años, y pienso trabajar en esa zona hasta los 79 años. No es fácil, pero lo ha hecho con valentía, con entusiasmo, y sobre todo con alegría. Y no queda más que agradecer a ellos por el trabajo realizado. Pues ahora me toca a mí continuar el trabajo hasta cuando Dios lo quiera, y verdaderamente estoy contento. Y a los sacerdotes decirles pues, que trabajaremos juntos en las buenas y en las malas, y estaremos unidos como pastores en beneficio de nuestra comunidad, que tanta falta lo hace, ¿no? Monseñor, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Verdaderamente una alegría estar aquí en Roma con ustedes, y justamente aprovechando este peregrinaje a la tumba de Pedro, y no me imaginé dar una entrevista aquí en la ciudad eterna de Roma, y que pues hayamos tocado temas tan bonitos de la prelatura de Sicuani, y ojalá que todo esto beneficie a los más necesitados. Estamos seguros que también la Iglesia necesita
nos estará ayudando con algunos proyectos que prontamente estaremos en contacto. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si quieren ayudar a la Iglesia en Perú, en la prelatura de Sicuani o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.